Hola, soy Adrián Sánchez y voy a exponer el trabajo realizado en las prácticas de elasticidad y teoría de estructuras de la Universidad Miguel Hernández. El trabajo fue realizado por todas estas personas de aquí. Todas ellas capitaneadas bajo la atenta mirada de nuestra líder, Ansu. El trabajo consistía en la elaboración de un puente mediante paletinas de café y la respuesta de dicho puente a una carga de 100 newtons. A continuación pasaré a explicar los cálculos realizados, así como la experiencia de laboratorio. Espero que os guste. Cremona es el método gráfico de método de nudos para el cálculo de estructuras basado en la construcción de polígonos de fuerza. Empezamos calculando el grado de hiperestatismo de la estructura con el número de barras, reacciones y nudos, obteniendo como resultado que estamos ante una estructura isoestática. Realizamos ahora el sumatorio de fuerzas horizontales y verticales con el fin de obtener las reacciones en cada uno de los apoyos. El resultado de esto final, como se puede ver en las ecuaciones, es que tenemos unos cortantes de valor P medios en cada uno de los dos apoyos. Empezamos ahora con Cremona en sí. En el nudo 1 sabemos que el sumatorio de esfuerzos tiene que ser 0. Es decir, al colocar los vectores de los esfuerzos de manera sucesiva, obtendremos un polígono cerrado. Primero colocaremos el vector conocido V1, el cortante de valor P medios, y a continuación trazaremos las direcciones de los esfuerzos de las barras A y B, formando un polígono cerrado. Trabajaremos de la misma forma con el resto de nudos, avanzando en la estructura hasta completar todos los nudos. En el diagrama de cargas se puede ver cómo el cordón superior formado por las barras A, D, H y J trabaja a compresión, mientras que el inferior trabaja a tracción. En el diagrama de Cremona se superponen todos los nudos del análisis anterior. Los datos obtenidos muestran que las barras que más trabajo soportan a compresión son las que forman, como os he dicho antes, el cordón superior, y será por tanto las que más debemos reforzar debido a las propiedades del material, el cual trabaja mucho peor a compresión que a tracción. Al contrario que en Cremona, donde las reacciones se calculaban gráficamente, en el análisis de nudos iremos igualando el sumatorio de las fuerzas en cada uno de los nudos a 0 y en los ejes X e Y para obtener los esfuerzos de las barras. Dado que ambos métodos son muy similares, hemos decidido utilizar la misma plantilla y simplemente añadir las ecuaciones necesarias para el cálculo de esfuerzos en los nudos. Lo primero, igual que en Cremona, es calcular el grado de hiperestatismo. Como ya se ha dicho antes, la estructura es isostática y a partir de aquí podemos volver a calcular las reacciones en los extremos, que vuelven a ser las mismas, y ahora empezaremos a trabajar en el análisis de. Empezamos en el nudo 1. Igualamos las fuerzas en los ejes X e Y, obteniendo las reacciones. Vamos avanzando en los nudos, pasando a los cálculos del 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y finalmente el 7. Con llegar hasta el 4 sería suficiente, dado que el lado contrario es simétrico y los valores son iguales. Pero aún así hemos decidido realizar el cálculo completo de la estructura. A medida que avanzamos en los nudos podemos ir comprobando las barras que trabajan a tracción y a compresión. Y como cabía esperar, los resultados son idénticos a los que obtenemos por Cremona. Y obtenemos así los esfuerzos máximos a compresión y a tracción. Por último, debemos calcular la sección mínima necesaria para soportar el peso supuesto que estamos estudiando, en este caso 10 kilos. Elegiremos como barra de estudio aquella que soporte un mayor esfuerzo a compresión, es decir, la más desfavorable. Siguiendo la ecuación que se muestra en pantalla, acabaremos con una sección mínima necesaria de 2,29 milímetros cuadrados para nuestro caso. Con el método de Ritter realizaremos el estudio de la estructura escogiendo solo las barras que sean de nuestro interés. Consiste en dividir la estructura por unas barras imaginarias llamadas líneas de Ritter, quedando la estructura dividida en dos partes. Posteriormente realizamos un análisis del equilibrio de cada una de las partes sustituyendo las barras cortadas por fuerzas conocidas que corresponden a los axiles. Al igual que en Cremona y nudos, empezaremos realizando un estudio del grado de hiperestatismo de la estructura y las reacciones en los nudos. Para el primer corte seleccionamos las barras A y B y realizamos el sumatorio de fuerzas en el eje X e Y, igualándolas a 0, con el fin de obtener la reacción. Seguimos avanzando en la estructura y, como se puede ver en la imagen, elegiremos ahora para el corte las barras B, C y D, realizaremos el sumatorio de fuerzas igual a 0 en el eje Y y el sumatorio de momentos también igual a 0 desde el punto 3. Repetimos por último en las barras D, E y F y finalmente, dado que la estructura es simétrica, podemos afirmar que las reacciones en el lado contrario serán exactamente iguales.
El estudio de elementos finitos se realizó en Inventor. Lo primero fue diseñar la paletina de poliestireno conforme a sus dimensiones reales, para, después, con los elementos de sujeción pertinentes, realizar el ensamblaje de toda la cercha. Para el análisis es importante tener en cuenta el tipo de articulaciones, en este caso son articuladas, restringir los apoyos e indicar la carga a la que está sometida la estructura. Una vez realizado esto, podemos pasar a observar los resultados. En esta primera imagen vemos que la tensión máxima de Von Miles es de 3 megapascales. El desplazamiento máximo que sufre la estructura es de alrededor de 11 milímetros, siendo este en el lugar en el que se coloca la carga. Y por último, obtuvimos un coeficiente de seguridad suficiente para toda la estructura, donde no bajaba por debajo de 1 en ninguna de las partes de esta. Dicho sea todo, no obtuvimos estos resultados a la primera, tuvimos que ir cambiando el número de paletinas en diferentes partes de la estructura con el fin de obtener unos resultados que nos satisfacieran. Con todo esto realizado, fuimos al Excel, el cual se completó con la información obtenida anteriormente. Aparecen así los esfuerzos máximos de tracción, compresión y pandeo. Importante mencionar que este último nos daba una carga crítica de pandeo de 5 kilogramos. Esto se pudo comprobar en la realidad, dado que al aplicar ese peso aparecía dicho efecto en la estructura. Completando la tabla con los valores obtenidos en los estudios anteriores, pudimos comprobar que la estructura en efecto iba a aguantar el peso requerido. Y así sucedió en el laboratorio. Por último, mencionaré la experiencia vivida en el laboratorio. Tuvimos una serie de problemas. El primero de ellos fue que diseñamos una cercha que no daba el salto necesario, por lo que tuvimos que volver a empezar. Y el segundo, y tal vez más importante, fue que diseñamos las barras de la cercha como si fuesen un mecanismo, a lo cual tuvimos que añadir refuerzos en el último día con el fin de que permanecieran rectas. Tras la primera carga apareció el pandeo. Para solucionar esto decidimos quitar paletinas de los elementos que trabajaban a tracción y colocarlas en aquellos afectados por el pandeo, los cuales eran los que trabajaban a compresión. Posteriormente también decidimos utilizar el cable en lugares estratégicos y pareció ayudar bastante. El peso final que aguantó la cercha fue de más de 11 kilos, lo cual satisface los estudios que hemos realizado anteriormente. Pero es importante mencionar que el fallo fue mayormente debido al pandeo que sufrió la estructura. Para mejorar la estructura no queda más que reforzar esas zonas.